totalmente. ¿Vamos a hablar con quién? Con Hernán Brienza. ¡Ay, Dios mío! Pónganse de pie que está Hernán Brienza una vez más en el aire de La Patria de ahora. Hernán, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto escucharlo. Si no venís, te hacemos laburar igual, Hernán, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Te convocamos, Hernán, porque, bueno, 70 años de... Quizás el atentado con mayor cantidad de muertos y heridos en la historia de nuestro país, ¿no? Sí, bueno, sin duda. Si uno lo considera un atentado en términos clásicos, sí, es el atentado con mayor víctimas fatales, ¿no? Digamos, yo diría, ahí hay una duda técnica de si es un atentado o si es un intento de golpe de Estado liso villano, ¿no? Claro. Pero bueno, es una discusión técnica. Pero sí es el ataque que más víctimas produjo en el siglo XX, ¿no? Exacto. ¿Qué diría que habría que pensar? Lo que pasa es que, claro, es incomparable, porque además son aviones del propio país bombardeando a la población civil del mismo país, ¿no? Claro. Eso no ocurrió casi nunca, te diría. Fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, ¿no? De la Fuerza Aeronaval. Marina, ¿eh? Porque Claro. fue los aviones de la Marina. De la ¿no? Marina. Me parece que es interesante decirlo porque no fue la aeronáutica la que llevó adelante el golpe de Estado y estuvo involucrado en eso, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál era el contexto, Hernán? ¿Qué estaba pasando en ese momento en el país? Bueno, yo creo que es el segundo gobierno de Perón. Perón había ganado con la vicepresidencia en el 54 con más del 60% de los votos, y me parece que estaba instalado en el gobierno peronista a pesar de un fuerte conflicto que tiene con la Iglesia, y creo que ese conflicto con la Iglesia lo debilitó el frente interno del peronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque desagregó sectores nacionalistas y sectores, digamos, de algunos vinculados con las clases dirigentes argentinas. Estoy pensando en los Bunge, en los Gálvez, que apoyaban al peronismo, pero que el conflicto con la Iglesia los desagregó, ¿no? Y creo que eso fue tristemente leído por el propio Perón, ¿no? Y eso me parece que es como el puntapié inicial de una crisis que se lleva puesto a un gobierno que hasta ese momento estaba firme a pesar del cansancio de Perón, ¿no? Claro. Yo creo que sobre esa coyuntura se marca el intento de reapropiación del Estado-Nación por parte de la derecha tradicional argentina, que uno la llama el liberalismo conservador, pero que en realidad es un proceso de organización nacional que comenzó entre el 62 y el 80 y que tuvo como varios intentos de reorganización, como en el 55, en el 66, en el 76, en el 2015 con Macri, y también en el actual con Milei, ¿no? No siempre con dictadura, pero siempre son procesos de reorganización. ¿Qué significa reorganización? Es organizar ese país del siglo XIX, donde mandan los que mandan y donde no hay sectores alternativos que puedan tomar decisiones, ¿no? Y me parece que esa es la gran diferencia del peronismo, ¿no? Claro, claro. Me parece que si uno tuviera que pensar qué es aquello que caracteriza el proceso civilizatorio argentino, es ese intento de reorganización permanente de un Estado que ya no incluía a los demás, ¿no? Y que debía ser claramente reformado, y que el peronismo intentó a su manera hacerlo, pero que esa vieja Argentina no se lo permitió, ¿no? Claro. Creo que todavía hoy estamos pagando las consecuencias de una clase dominante que no concibe una modernización que no sea bajo sus parámetros de dominio, ¿no? Claro.
Hernán, aquel 16 de junio de 1955, Perón intentó, ¿no?, disuadir a los trabajadores, ¿no?, a los ciudadanos de que se movilicen, pero igual no pudo, ¿no? El pueblo trabajador salió a defender esa democracia, bueno, y al gobierno peronista, que efectivamente habían votado. Digo, está bien, salvando todas las diferencias, ¿no? Pero ¿qué puntos de coincidencia encontrás con el contexto de hoy? Bueno, a ver, yo creo que en aquel momento esa mañana fue un poco extraña, ¿no? Primero hay una convocatoria a la plaza, pero después cuando ven que se va a producir el ataque en serio, desarticulan esa convocatoria. Finalmente el gobierno intenta pacificar a la tarde y a la noche las respuestas del peronismo, pero la militancia y los cuadros medios sobrepasan las definiciones del propio Perón y salen a la plaza, salen a atacar edificios públicos ligados a la oposición, y creo que en algún punto eso es lo que ocurre ese 16 de junio a la noche con la quema de las iglesias y el Jockey Club y algunas otras. El Jockey Club se había quemado en el 53, en el otro atentado, pero sí algunas casas de los partidos políticos, ¿no? Yo creo que lo que uno puede conectar del 16 de junio del 55 con esto es la vocación siempre permanente de proscribir a los líderes populares en la Argentina, ¿no? Que viene desde, yo diría, de San Martín, Dorrego, Rosas, Irigoyen, el propio Perón, y bueno, ahora Cristina, ¿no? Creo que en ese sentido hay una continuidad. Claro, pero no aprenden, Hernán. Desde el 55 que están haciendo barbaridades con el pueblo peronista y no lo entienden. Y han fracasado cada vez que intentaron hacer desaparecer al peronismo. ¿Por qué? Yo siempre digo que si quieren hacer desaparecer al peronismo, déjenlo gobernar. Porque no lo digo con ironía, lo digo en este sentido. Si uno quisiera apaciguar el ánimo transformador del peronismo, tendría que dejarlo gobernar, porque solamente la democracia, con su aburrimiento, con su institucionalidad, lima las posibilidades de transformación de un movimiento político, ¿no? Y creo que si alguien quiere darle una solución definitiva al tema del peronismo, es negociar con el peronismo y generar un país con una construcción más igualitaria, ¿no? Porque ahí se acaba el peronismo. Digamos, si uno logra un país homogéneo, igualitario, con capacidad yo diría, de una mayor inclusión política y social, con una dominancia que se convierta en dirigencia o que se convierta en liderazgo, el peronismo pierde su razón de ser, ¿no? Claro. Y creo que eso es lo que vos decís que no aprenden. No aprenden que un país necesita liderazgo, no necesita dominio, ¿no? Claro. Y vos fíjate que cada vez que ellos gobiernan, el peronismo se hubiera acabado si ellos, en términos académicos, no hubieran hecho siempre gobierno de mierda. ¿No? Exactamente. Fue un gobierno de mierda el de 55, fue un gobierno de mierda el del 66, fue un gobierno de mierda el del 76, el del 89-90 con el propio Menem terminó en el 2001, el de Macri, también el de Milei. Vos fíjate que la gente la mayoría salen mucho más pobres cada vez que gobiernan ellos. Sí. Si ellos hicieron buenos gobiernos, el peronismo ya hubiera terminado hace muchos años su existencia. Mira. Creo que el problema es que no pueden hacer buenos gobiernos, ¿no? Claro, porque hacer un buen gobierno es hacer un poco de peronismo, ¿no? Sí. Y eso es lo que ellos no están dispuestos a hacer, porque hacer un poco de peronismo, espera que se me está matando mi hijo. Hacer un gobierno peronista significa ser un poco más generosos y incluir a las mayorías y no quedársela todas ellas, ¿no? Claro. Última pregunta. No dársela todas al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Hernán, te hacemos la última y ya después te liberamos. No, tranquilo. Para que puedas disfrutar este feriado.
ya le salvé la vida. Te quiero llevar a otro tema. Hoy se conoció la triste noticia, ¿no? Que murió Juan Manuel Abal Medina, ¿no? Referente histórico del peronismo y uno de los artífices de la vuelta de Perón a la Argentina. A mí me pasó mucho que leyendo su libro hay muchas referencias a libros escritos por vos. Sí, nosotros, yo tenía una excelente relación con él. No podría decir que éramos amigos por la diferencia de edad, pero sí creo que él fue en algunos casos un maestro de algunas miradas políticas que yo después llevé adelante. Nos conocimos en la primera década de este siglo, en uno de esos viajes que él hizo a México, a Buenos Aires. Después en la década, en el 2012 estuvimos juntos el otro 17 y él tomó parte de ese libro para hacer conocer a Perón y me invitó a hacer el prólogo de ese libro, ¿no? Y siempre, cada tanto nos juntábamos a charlar y a conversar sobre política y siempre fue para mí un placer conversar con él, ¿no? Para mí es una pérdida, además histórica, porque se va uno de los grandes históricos protagonistas de la década del 70, ¿no? Que todavía nos podía contar cosas y nos podía decir cómo eran aquellos tiempos, ¿no? Claro, yo creo que ese su libro, Conocer a Perón, con la mirada sobre el peronismo marechaliano que de alguna manera construimos conversando, pues yo tengo un libro que se llama El Golem de Marechal y él siempre insistía que ese era mi mejor libro y yo no entendía por qué. No decía que era mi mejor libro, decía que era el libro que más le gustaba y yo no entendía por qué hasta que me dio su libro para que hiciera el prólogo y entendía que el Golem de Marechal era Fernando Abal Medina, ¿no? Ah, claro. Totalmente. Claro. Esa característica, ese arquetipo de la generación del 70, él veía que era su hermano Fernando, ¿no? Claro, pero digamos, yo que no viví esa época, Hernán, conocer a Perón me lo dejó bien claro. Es una respuesta muy racional, es una explicación muy racional de quién era Perón. Sí, tal cual. A diferencia de otras explicaciones fantasmagóricas, como que Perón era facho, Perón estaba embrujado, Perón era una mala persona, estaba influenciado por López Rega de manera brutal y sin ninguna otra explicación política. Lo que hace Abal Medina es una explicación política y racional de por qué Perón actúa como actúa, más allá de su humanidad, ¿no? Claro. Yo creo que humaniza a Perón y lo convierte en un líder político, no lo convierte en un superhumano, ¿no? Y creo que esa es la gran... Muchas veces cuando yo pienso en la política o cuando escucho cómo piensan la política otros, veo una gran deshumanización de los políticos, ¿no? Y es cierto que los políticos tienen una vida especial, es cierto que los políticos tienen prioridades diferentes a las que tenemos la mayoría de los mortales, pero fundamentalmente son seres humanos, ¿no? Y les pasan las mismas cosas que a nosotros. Tal cual. Totalmente. El Perón de Abal Medina es un Perón que le pasan cosas, ¿no? Es un Perón humano, muy humano. Claro que sí. Hernán. Esta mirada de la humanidad de los políticos creo que hay que utilizarla con todos, ¿no? Creo que hay que utilizarla incluso con los que nosotros no compartimos, ¿no? Con Milei, con Macri, incluso con Videla, ¿no? Creo que hay que pensar la humanización del mal, ¿no? En ese sentido. No solamente de los buenos. Claro. No solamente humanizar a los buenos, sino que creo que hay que comprender también a los que nos parecen malos en su forma de accionar, ¿no? Tal cual. Hernán, gracias por tu tiempo, amigo. Te abrazamos muy fuerte. Gracias a usted. Hasta Nos luego. vemos la semana que viene. Seguro que sí. Que estés bien, amigo. Hasta la próxima. Allí se retira Hernán Brienza, periodista, historiador, un hombre de letras, un tipo súper culto y que en estos momentos la verdad que nos ayuda un montón a reflexionar acerca de lo que pasó. Muy bien, 19 minutos pasaron de las 4 de la tarde, hace frío en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a ir a una tanda. Antes quiero mandarle un